Y además hablando de un tema que aunque está de moda, no es nuevo. Automatizar un poco la forma de pensar, que es la lógica de la IA. Emular el pensamiento humano. No son humanos. ¿Es un nerd machetero o es un genio creativo? Nos está criando un algoritmo, nos está condicionando un algoritmo. Cuando empieza uno a ver cosas que como humano no es capaz de ver, ahí uno dice, wow. En efecto, no es magia, es algo que hay que entender. Hola, bueno, bienvenidos a Voces de Cambio. Hoy tenemos un tema, me parece que es de los más interesantes o el más interesante que ahorita está en boca de todos. Lo hablamos en las reuniones, lo hablamos en el carro, lo hablamos con el chofer, lo hablamos con la tía. Y sí, estamos hablando de inteligencia artificial. Creo que es el tema que hoy en todos lados sale y en Voces de Cambio vamos a hablar de cambio y de transformación sin hablar de cambio y para eso hoy les tengo un súper invitado. Este es el crack de los cracks, al menos así me lo vendieron a mí. No, Ah. mentiras. Al menos conozco un poco de esa trayectoria en lo que vamos a conocer hoy, vamos a saber mucho más de ti. Esta persona que tenemos aquí sentada con nosotros el día de hoy es Tito Neira, un mega crack del tema de analítica de datos, liderazgo digital, todos los temas de inteligencia artificial. Ahorita vamos a conocer un poquito más. Bienvenido, Tito, muchísimas gracias por acompañarnos el día de No, hoy. muchas gracias por la invitación y además hablando de un tema que aunque está de moda, no es nuevo. Ok, bueno, vamos a empezar a quitar esos mitos o a Sí. desmitificar algunas cosas que estamos viendo hoy en el día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tito. Antes de entrar a todo este tema que es súper rico y que hemos venido hablando los últimos minutos y riéndonos y contando historias, pues me da mucho gusto primero que seamos egresados de de la misma universidad, de la Nacional. Así, somos de la Nacho, en la Universidad Nacional, para los que no conocen, es la universidad pública más grande pues de aquí de Colombia. Tenemos ahí una famita como medio rara, pero somos muy buenos, entonces qué bueno conocerte, qué bueno saber que compartimos este campus y realmente la Nacional que, bueno, se te da al final del día como un sentido y una propiedad. Yo quiero mucho mi Sí, universidad, yo me también. encanta la universidad, entonces qué rico. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Tito, obviamente mega rolo, o qué, a ver, de dónde eres, cómo es un poquito esa trayectoria previa a arrancar con todo este tema digital y de inteligencia artificial. Claro que sí. Bueno, yo nací aquí en Bogotá, pues hoy estamos grabando acá en Bogotá. Hace 47 años cumplo en los próximos días. Mm. No puedo dar la fecha para que no sabemos cuándo sale el episodio. Ah, Ah, ok. Pero eres em, Leo. sí, Eres un Leo, ok. sí. Leo Season. Y pues mi familia es de Boyacá, vivían aquí en Bogotá, bueno, lo típico que pues van Que de, vienes de los, de de los los pueblos, pueblos a ajá. la ciudad y demás. Pero mis papás, o mi papá ha viajado mucho y hemos estado en diferentes ciudades, entonces, si bien sí soy rolo 100%, pues hay un poco de mezcla con el llano, con otras regiones acá en Colombia. Yo estudié en la Nacional, ya veníamos hablando de eso, cuando uno hace cuentas uno dice, wow, en el 95 entré a la universidad, hace 30 años ya, este año hace 30 años. Órale. Sí, pues salí el 99 a trabajar. Yo soy estadístico en mi línea en estudios matemáticos. Y pasaba mucho en esa época que como hay tan pocos profesionales, que todavía siguen habiendo tan pocos profesionales en esta área. Oye, fun fact, mi papá es matemático. Sí, Sí, ¿por bueno. qué estudian eso? No sé, algún problema tenemos. ¿Qué les pasó? No, mentiras, qué chévere, o sea, Sí, sí, sí. increíble. Y, y pues salí a trabajar antes de graduarme, entonces durante el 2000 hice como la tesis y ahí con la empresa que estaba trabajando en investigación de mercados. Y ya, pues, desde ahí ya empecé a trabajar con datos y algoritmos en el tema de mercadeo. Luego hice mi empresa como 5 años después de que me gradué. Y trabajé mucho con medios de comunicación, como en medición de audiencias. Entonces ahí entrando un poco para ir conectando con la IA, pues dos componentes básicos de la IA que son los datos y los algoritmos. Entonces por ahí entro al mundo de la IA. Y luego trabajé en un medio de comunicación acá en Colombia y ahí ya empecé a la parte de tecnología, ¿cierto? Y digital. Entonces como la tercera pata de la IA que son pues las tecnologías, que es lo que finalmente el usuario ve al final. Y de ahí ya empezó, eso fue pues hace, no sé, 17 años, no sé, 15 años, o sea, fue hace bastante tiempo, por eso te decía que pues no es algo nuevo, es como una cuarta oleada de buen marketing ahorita, digamos, de los algoritmos, em, pero pues ya
por ahí entré, digamos, al tema de inteligencia artificial. ¿Y qué fue lo que te hizo así como hacer ese clic? O sea, obviamente, pues bueno, pues si estudiaste matemáticas o estadística, tan hay algo ahí que te gusta en los patrones, en Sí, los datos y demás, pero ¿en qué momento cambia y dices, oye, esto es, pues pucha, es mi pasión? pues realmente cuando decidí estudiar esto, fue más porque me gustaban las matemáticas y ya, y ¿Qué te gusta de las matemáticas? Que conozco varias respuestas acerca de eso, así como, pues la verdad es como ver el mundo, o sea, tratar de entender el mundo, ¿sí? ok. Y pues están las emociones y desde las personas, y las personas somos más difíciles. Sí. Las matemáticas son temas pues, probabilísticos o fácticos, pero como que están escritas y uno puede verlas. Entonces yo creo que, y ya entrando un poco a la personal, siempre me ha costado como mucho entender las personas y por qué hacen las cosas desde pequeño. Ok. Entonces me metí más por esa parte meramente cuantitativa. Más Y lo, racional, más, claro, oiga, venga, esto, sí. sí. Y lo Uno más otro, uno es dos. sí, punto y ya. Bueno, a veces. Entonces, Bueno, depende, sí. y esa parte, digamos, como que la ingeniería, porque también pudo ser una ingeniería y demás, pero yo decía, "Uf, ven muchas cosas, ¿no? Como 10 materias, y yo quería era matemáticas, entonces entré a estudiar matemáticas y luego, como a mitad de carrera, me cambié a estadística. Entonces, por eso como estadístico, pero mi línea de especialidad, digamos, eran como líneas, fueron las matemáticas. Ay, no, ¿cómo es la vida? Yo, ahorita también nos cuentas que sé que has estudiado muchísimas, o pues más cosas, pero cuando yo empecé mi primer maestría, estudié una maestría en marketing Sí, y estrategia de negocios, me inauguraron con estadística y sí, yo, claro. ay, Dios mío, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué hice? No, no, te lo juro, hasta que logré entender, pero me tomó casi como toda la maestría, el uso y la aplicabilidad, hablando de marketing, un poco términos de tendencias, o sea, para qué servía esa chingada Z de las no sé qué, o sea, Sí, todo sí, eso, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo realmente no le entendía y me costó muchísimo, no perdí la materia, la pasé. sí. El doctor Federico Trigos, no se me Saludos. olvida, sí, saludos, profe. No, o sea, le entendí, me metí, me clavé y todo eso, pero creo que es impresionante y entrando, digamos, al tema de los negocios, en efecto, pues digamos que hay un concepto más etéreo, un poco más humano, más natural acerca de la realidad que es la incertidumbre. Y entonces todo esto, pues al final del día son herramientas que tenemos como para tratar de mitigar esa incertidumbre y decir, venga, yo puedo pronosticar, yo no sé qué, aunque ahorita hoy los paradigmas, digamos, te ponen o nos plantean cosas distintas de think the unthinkable, piensa algo que, la madre, o sea, tipo, se sigue retando, ¿no? Todos esos modelos predictivos y todo eso, pero bueno, ese fue ay, Dios mío, el tema de la estadística. Entonces, bueno, y sé que estudiaste también un MBA, y bueno, eres Sí, egresado de la Nacional, estudiaste también en los Andes. sí, y todo fue como tratando de acomodar lo que hacía, digamos, con la aplicabilidad, que es un poco Ujú. con el propósito de, porque per se las fórmulas y Sí, la pues ahí están matemática, y ya. pues uno se entretiene como matemático, como estadístico en crear, ¿cierto? Y eso es un tema bastante interesante que es crear la teoría, y algún profesor decía hay fórmulas que el que las creó nunca vio para qué servían en la vida real, sino la usaron 1000 años después para construir un puente, ¿sí? Entonces, como con esa mentalidad genial, pero siempre tenía la inquietud de, bueno, ¿y esto en dónde lo aplico? Entonces viene la especialización en mercadeo, porque trabajé mucho en investigación de mercados. Luego viene el MBA cuando hice mi empresa, pues para entender qué había ¿Qué que hay que hacer, hacer? qué hay que ¿Qué, hacer qué- porque no qué sabía, se hace en la sí, administración? qué se hace en una empresa. Y lo que te contaba ahora, que hablábamos en el desayuno, y el doctorado fue pues ponerme qué hacer en la pandemia, porque están encerrados, entonces empecé a hacer un doctorado. Sí, sí, sí. Y ese doctorado se especializa, me comentabas, en tema de realmente de tangibilizar el valor real de Sí. las aplicaciones de lo que sea que estés haciendo en tecnología o algo así, Sí, ¿no? sí, el doctorado es en gestión de innovación tecnológica y Ujú. precisamente es eso. En adición a la tecnología, pues, ¿qué más hay que gestionar para que eso genere un impacto real en la organización? Y Correcto. yo me enfoqué en datos e inteligencia artificial. Sí, y que creo que, digamos, hablando un poco ya de cambio, también es el coco y son muchas veces, cuando hablamos, al menos en mi práctica, uno de los grandes temas es, ¿y cómo realmente encuentro un valor?
dentro de esta inversión. Digamos que tangibilizar el valor sobre una inversión en tecnología, pues no, not rocket science, ¿no? O sea, tipo, Mm, tienes un caso de negocio, hay ciertos indicadores que quieres buscar. sí, El tema en tangibilizarlo acerca del impacto tiene un componente que es humano, sí. tiene un componente de tipo también de tendencia, de expectativa, como un forecasting que necesitas hacer para lograr entender si realmente se adoptó, si se adoptó bien, si se adoptó en el tiempo correcto. Y justo para mí es uno de los temas, yo también empecé un doctorado, también somos inquieticos, así como Desocupados. que somos muy desocupados, ¿no? Sí, sí, sí. No hay nada más que hacer, venga a ver qué Sí. hacemos. Entonces, yo también, o sea, yo soy diseñador industrial Sí. de la Nacho y me fui hace 15 años a México, hice una maestría en marketing, me fui, a mí me ha gustado hacer negocios, o sea, Sí. eso es como una parte, desde los 3 años, mi primer emprendimiento fue una dulcería, entonces, o sea, me ha gustado mucho, entonces me empecé como a meter allí, también hice un MBA, y ahorita estoy estudiando una maestría en política pública en la Escuela de Gobierno del TEC en Monterrey, entendiendo un poco la lógica atrás de eso. Pero en el Inter, también post pandemia, pues digamos que, ¿cuál fue el periodo de la pandemia? 2020, 2020. 2020, Sí. 20 qué, o sea, ¿cuánto digamos que se acabó? 22. O sea, Bueno, para entonces algunas también industrias, estaba muy desocupada 21, porque en sí. el Sí, 22 sí, arranqué, sí, claro. y me fui para Washington a arrancar este tema y mi coco de investigación es cambio en Latinoamérica. ¿Qué hace particular el cambio en Latinoamérica? Anyway, terminó siendo un tema hoy que hoy estoy desarrollando un paper acerca de la economía del cambio. O sea, qué realmente, qué valores, qué trazabilidad debo de tener entre qué y qué para lograr entender que se está generando un, algo positivo, un crecimiento, o decreció algo, perdí valor, generé valor. Entonces, es súper interesante porque realmente hay que lograr tangibilizar porque no sabemos muchas veces para qué lo hacemos y eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, hablando, ya entrándole al tema ahorita, este hype que decimos, todo tiene que ver, en la conversación, como decía al principio, con la tía, hay que hablar de ella. Sí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Lo que sea, ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos, pero te voy a dar unos muy cercanos. Mi papá fue diagnosticado con cáncer hace 3 años y yo creo que el man es el más, pues, matemático. Sí. Incrédulo, incrédulo, o sea, Sí, reta, reta, sí, claro. reta, tipo Sí. izquierdoso, el man ahí tiene sus rollos. Ujú. Y hace año y medio decidió dejar la quimioterapia, una decisión un poco compleja, Mm, digamos, al menos a la vista común, ¿no? Así como sí. entender las razones, el por qué, para qué lo estaba haciendo. Cuando me dijo, yo le dije, tienes razón, y yo haría exactamente lo mismo. Si yo estuviera en sus zapatos, papi, lo haría. Ahora, ¿qué ha pasado? O sea, su doctor es la hija. Y empieza, Ah, y yo, papá, vaya con el oncólogo. O claro. sea, tipo, no, Sí, pero ya le metí los resultados. sí. Este ejemplo que tú me Sí, sí, dabas sí, sí, ahorita sí, es sí. mi papá. Ok. Yo, papá. Entonces, ahorita está, digamos, en una fase, está bien, o sea, de esas otras cosas que no te explicas cómo, aunque bueno, sí puede haber una explicación tipo metafísica, otras cosas que a lo mejor están en otro nivel de conversación, pero el man está así, a lo que voy es, se ha convertido en todos los días que hablo con él, hay algo que él le ha preguntado a la IA. Ok. Lo que sea que eso signifique, Sí, lo bueno o lo malo o lo retador también, imagínate para una práctica pues tan delicada que es la claro. oncología, ¿me entiendes? Entonces, entrándole a este tema ahorita, creo que me encantaría que tú, que eres súper, hiper especialista en el concepto, nos trates de explicar un poquito, porque decías, esto no es nuevo, y es que realmente no es nuevo, Sí. pero pues los que no sabemos, no estamos cerca de eso, para nosotros pues nos marketean y nos bombardean y entonces fue pucha, hoy lo que no tenga IA se va a morir y eso qué es, quién sabe, pero usted diga que hay inteligencia artificial porque hay Claro. que decirlo, ¿no? Es como cuando salió que todo tenías que ponerle estratégico para que sonara bonito, Ah, sí. entonces O ahorita es, innovación, o bueno. exacto, entonces ahorita el concepto tiene que estar, cómo, no sé y demás. Entonces ayúdanos a entender un poco qué es eso, desde dónde viene, para el común denominador, el que va caminando ahorita en la calle y hay que explicarle Claro qué que es la sí. inteligencia artificial. Claro que sí. Digamos, ahorita en la pequeña introducción que hice, digamos, de mi experiencia y cómo fue llegando a la IA, hablé de tres componentes. Uno, algoritmos, que son fórmulas, digamos,
Puede ser la fórmula de la línea recta, ¿sí? Y igual a alfa más beta x, algo sencillo. Fácil. Sí, es una línea, una ecuación de una línea con un intercepto, eso es un algoritmo. Hay algoritmos pues más sencillos como el que uno usa cuando vas a ver, acá, por lo menos acá en Bogotá uno mira, uy, como que va a llover, saca una sombrilla. Eso es un algoritmo que tiene en la cabeza, unas reglas de De decisión predictibilidad, que exacto. funcionan de alguna manera en la cabeza y lo que uno hace es con matemáticas tratar de emular eso y automatizar un poco la forma de pensar, que es la lógica de la IA, emular el pensamiento humano. No son humanos, emular el pensamiento humano. Entonces, los algoritmos matemáticos. Entonces, los Perdón, algoritmos... paréntesis. Hay una historia, le contaba a Tito que cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, yo era de las personas que obviamente tengo ChatGPT, bla, 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 y yo, hola, buenos días, no sé qué, y me dice Tito como, marica, no le ponga nada de eso, o sea, no es una persona, Sí. tipo, dele su instrucción, haga su transacción, y yo, pero... Yo le decía hola y él me respondía, él o ella o lo que sea me respondía Está el y yo, punto, claro. entonces lo humanicé. Bueno, ya, cierro paréntesis. Dice que no, entonces no lo humanicen. Listo. Sí, entonces están los algoritmos, ¿listo? Vienen de la escuela matemática, traen algoritmos. Están los datos. Entonces, en las últimas épocas, desde la explosión de Internet, 30, 40 años, se ha empezado a generar un gran volumen de datos. ¿Sí? Y el otro componente es la evolución tecnológica. En este caso, la computación en nube ha ayudado mucho a que se puedan procesar esos grandes volúmenes de algoritmos, grandes volúmenes de datos, mayor complejidad y un poco, pues para los que no manejan los conceptos, cuando antes uno tenía un servidor en la oficina o en la empresa, su computador para hacer cosas y quería hacer algo, digamos, de mayor volumen, pues tenía que comprar más máquinas y crecer físicamente y pues eran costosos, mucho más costosos esos proyectos que hoy en día. Con la nube, ¿qué pasa? Uno puede pagar una hora de una máquina grande y después ya no la paga, ¿cierto? Como esa elasticidad es clave para los algoritmos de inteligencia Claro, artificial. hay una democratización, vamos a decirlo, Sí, en el uso de las tecnologías claro. que, de nuevo, para los que no están muy familiarizados, una vez estando yo en un rol en una compañía, me tocó trabajar con unos de estos rojos y azules, Sí, grandotes, y nos estaban explicando un poco el concepto de SaaS o Software as sí, a Service o todo este tema, y me lo explicó súper fácil. Me dijo, tú puedes hacer de dos formas una pizza. Y entonces el concepto era para el ¿cómo es? Total Cost of Ownership, sí, sí, ¿sí? Entonces, tipo, puedes hacer la pizza, pero puedes comprar el horno, puedes hacer ta, pa, 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 pa. Entonces aquí, pues, no sé, 100 pesos. Y luego, ok, puedes tenerla de diferentes formas o puedes ordenarla, como hoy lo hacemos. Tap. Ah, ¿y eso cuánto te cuesta? Pues 5 pesos. sí. Entonces, de 100 a 5 o volúmenes así impresionantes para los que no estén como muy familiarizados con el tema, eso es la democratización de los, digamos que la infraestructura tecnológica. Entonces, ¿eso qué hace? Pues simplemente abre las puertas a un mundo en donde no estamos nosotros como, antes era difícil pensar, oye, no puedo tener este tipo de procesamientos, no sé Sí, qué. Ahorita los tenemos todos, tipo en el celular. sí, Aquí lo y tenemos una tarjeta de crédito paga si quieres más y ya. y listo. Sí, Exacto, es todo total. lo que hay que hacer. Bueno. Entonces, esa tendencia tecnológica sumado al crecimiento de datos más el, los nuevos algoritmos o la capacidad de procesar viejos algoritmos, Ujú. pero que antes eran tan compleja la matemática que la computación no daba para procesarlos. Ujú. Entonces, O por la eso, misma programación, o la, sea, yo recuerdo que las tarjetas, ¿no? no, Cuando, o sea, total. era... Entonces, esa evolución, por eso cuando me dicen el concepto, de pronto lo que uno lo ve al final del día, como ver el chat que yo hablo, ese concepto, pues sí puede ser 3 años Ujú. Más, más, más común, más potenciado, nuevo. potenciado con inteligencia artificial y con diferentes algoritmos, pero cuando uno mira los algoritmos vienen muchos años de evolución, ¿sí? Entonces, esos tres componentes me construyen la IA. Ahora, como yo la consumo, tú dabas un ejemplo ahorita genial que es el celular. El celular la viene consumiendo hace muchos años, desde que hay celulares casi, ¿sí? Entonces, la predicción del texto cuando uno escribía o escribe un mail, Ujú. que a veces funciona bien, a veces no, no estoy diciendo que sea Sí, sí, sí. perfecto, pero em, entonces cuando uno la vivía en el día a día, pero a veces ni se daba cuenta. Es lo que hablábamos también en el desayuno de un artista que dice esto es 100% sin IA. Ujú. Me Sí, sí, dice, sí. no sé, de pronto un uno, un 2, un 3 o la mayoría es creado por personas, pero hay apoyo de la inteligencia artificial. Y hay este gran boom al final que es como
algoritmos que te hacen sentir que estás hablando con una persona, ¿cierto? Como La la humanización, lo que es eso. humanización, claro, que esa variable objetivo es que tú te sientas cómodo. Entonces también muchas veces lanzo el chiste de cuando le responde a uno, oh, qué tan buena pregunta, pues uno se siente bien, ¿no? Entonces, Claro, ay, no no, sé. gracias. Qué guapo estás, Sí, gracias. sí, tal cual. Sí, sí. Entonces, ese es como el reto, digamos, de poder entender todas esas partes y ver cómo integro esas partes en una empresa establecida, porque creo que para una startup es más fácil, en una empresa establecida para hacer ese proceso de cambio. Entonces yo quisiera como tratar de resumirlo. Me parece que la inteligencia artificial pues es una tecnología o eso es un uso de tecnología. Yo lo ponía por acá en algunas notas de alta exactitud, puede ser de alta velocidad, de cero cansancio. Ah, Pues en sí. efecto vas a tener un tema pues que está ahí haciéndole, pero que también puede ser muy rígido, que no entiende contexto, y que en estos días hablaba, bueno, en estos días, hace un par de meses con una amiga porque no sabía yo que aquí en Colombia como que Google Maps no funciona tan bien como Waze. Sí, Bueno, yo nunca he utilizado Waze, sí. ni siquiera tengo el app, entonces pues va, X. Entonces te manda así, estaba en Cali, Ah, madre no. mía, juepucha, y entonces yo así, y entonces llego y platico con esta amiga mía, ella trabaja en Verizon y trabaja en una especialidad de Service Design, Mm, y entonces me dijo una frase que no se me olvida, Clara, eh, esto no entiende contextos, o sea, esto te está mandando una ruta, pero no entiende el contexto en donde está, y creo que eso es súper importante entenderlo ahora porque regresando al ejemplo de mi papá, hombre, ponen en jaque claro. ciertas cosas y hay un tema como de responsabilidad. Yo digo que la inteligencia artificial hoy nos va a poner en un marco de ética relevante para decidir qué es bueno y no tan bueno, según tú, y un tema también de desconocimiento, de potencialización de esa misma tecnología. Entonces, el hecho de que no sé qué tan bueno, qué tan malo, dependiendo de qué, de X, y no tampoco lo sé cómo usar muy bien, entonces se convierte en una mezcla medio malévola. Yo lo veo así como un poquito macabra porque dices, oye, no hay regulación, no, como cuando salió Bitcoin, ¿no? O sea, tipo, como hay unos huecos que, tipo, ¿cómo regulo esta vaina? Mm, ¿Quién sabe? Pues lo que usted diga está bien y lo que no, pues también. Y en varias industrias, o sea, ahorita te di el ejemplo de mi papá, tengo unos socios en México, ellos son como un back office administrativo, entre esos tienen los temas legales y uno de ellos me dijo, Isa, no sabes la bronca que traigo porque ahora mis clientes, tipo, me regresan lo que le respondió ChatGPT o DeepSeek o sí, whatever, sí, y es como, madres, o sea, a ver, déjame te explico. Entonces se ha convertido también en un retrabajo de esta democratización, sí. de esta locura, de este hype, que la fuente, venga, le explico. Entonces, esto que tú dices, estos tres elementos son claves para lograr entender o lograr utilizar esto muy bien. Sí. Yo quería poner sobre la mesa dos conceptos y te dije, y te decía ahora, bueno, la IA le decimos, ¿es un nerd machetero o es un genio creativo? ¿No? O sea, ¿cómo la categorizarías o por qué, en cuál de los dos lados? Pues volviendo un poco a la definición, uno dice, emula el pensamiento humano, o sea, hay que entrenarlo, o sea, uno Ujú. no nace aprendido, ¿cierto? Uno nace con ciertas funcionalidades, entonces, No sabe eh, llorar. pues uno sabe llorar, uno Respirar. sabe Sí. respirar, el corazón late, pues porque late, ¿cierto? Entonces, lo que viene de fábrica de estas IAs, pues viene con ciertas capacidades, pero dependiendo del nivel de especialidad que necesites, pues tienes que entrenarlo. Entonces, por ejemplo, a tus abogados. eh, Ahorita pues hay grandes aplicaciones que están buscando apoyar el trabajo de los abogados, pero pues el abogado tiene que entrenarla en ese contexto. Y Sí, claro. entrenarla es enseñarle al algoritmo, entrenar el algoritmo, que eso, pues desde que hay algoritmos y datos y hacemos antes analítica, después data mining, ahora después data science, ¿sí? Pues hay que entrenarlos. La ventaja es que el abogado puede hacer cierto entrenamiento directamente. Ujú. Ahora la pregunta es ahora hasta dónde la puedo entrenar para que me apoye, hasta qué punto me puede apoyar. O sea, en ese ejemplo específico. Hay otros ejemplos porque de pronto nos escribirán, ay, pero yo le entrego esto y me hace imágenes automático. Ese es otro contexto. Entonces hay Ujú. que entender el contexto, no Exacto. solo para la IA, sino para nosotros, para aplicarla. Y una vez lo entendamos, sí puede ser las dos cosas, dependiendo cómo tú lo entrenes. Sí, Entonces, puede ser mi nerd machetero o mi claro. genio O el creativo. genio Ujú. creativo. Sí. Entonces, muchas veces, no sé, yo lo veo muchas aplicaciones en marketing. eh,
para, no sé, generar un copy, entonces deme ideas. O sea, estoy hoja en blanco. Entonces quiero hacer Exacto. esto, y me las da, pero no quiere decir que yo conecto el algoritmo directamente, entonces ya me publicó, negoció con la agencia, sacó la publicidad, evaluó todo, como a veces nos quieren hacer vender la idea, sino hay alguien experto y realmente experto para que cuando vea ese output diga, hace Buena idea. sentido, Sí, ¿sí? chévere. O no, aquí hace falta 1 milímetro, así sea 1 milímetro, no sé, puede ser muy poco, esto aquí que no me suena, entonces lo ajusto, lo retroalimento y eso es parte del entrenamiento. Y volviendo al ejemplo de tu papá, que no, pues es algo bastante serio, es la vida de por medio y demás. Entonces cuando dicen, no, reemplaza al médico, no, el experto es el médico. Y va a seguir existiendo ese experto que apoye su gestión y que de pronto puede haber un acompañamiento más en el día a día de la persona, que eso la telemedicina lo viene Sí, sí, tratando de sí, hacer claro. hace décadas, es diferente, pero en algún punto entra esta persona y dice, sí, está bien que hagas esto, sí, o toma tu decisión. Sí, también, o sea, también se puede hacer, yo digamos que del lado de genio creativo creo también un poco eso, que te puede ayudar y como que puedes tallar la innovación, o sea, porque es que eh, yo utilizo el concepto para, venga, ayúdeme, estoy en hoja en blanco, vamos a arrancar desde cero y tengo mis agentes, digamos, sí, pues son Sí, agentes, ¿no? sí. Dentro de la herramienta y le digo, bueno, vamos a hablar desde el lado comercial. Entonces, del lado comercial, venga, pensemos esto, no sé qué, pum. Yo creo que el 70-80% puede venir desde esa base y puede venir en donde ahí no hay valor agregado. Yo creo que eso es algo fundamental que hay que entender en la aplicación de esta y de otras De tecnologías. lo que sí. O sea, tipo, el sistema, el ERP, pues te está ayudando a hacer un proceso, ¿me entiendes? Es, de nuevo, not rocket science. O sea, es una cosa que ahí está y nos tiene que ayudar. El tema es, reitero, ética y saber usarlo. Como que, qué es lo que tiene ahí. Hay una parte también, y tengo un caso muy cercano de un artista con la que conversábamos acerca de este tema y decía como anti-IA. Ujú. Esa postura, ok, válida, como todas, ¿verdad? O sea, cada quien pues puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Estamos en un país libre, al menos ahorita. Este, y, y le decía, bueno, ¿y por qué? Dice, pues es que no se respeta el trabajo del artista, ¿no? Y hay unos conceptos, también, que no sé si todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero estos, ¿cómo es que se llaman estos? Como unas obras de arte que mercadean, pero es todo digital, ¿no? Es En los como, NFTs. exacto. Ujú. Pues está eso, hay un concepto también alrededor en este mismo mood artístico del cuidado del ambiente, o sea, como que trae esas cosas, ¿no? Un poco como el mismo trip que alguien puede traer si es vegetariano o no, bueno, Sí. de nuevo, no son cosas, pero en la parte artística, eh, realmente qué es lo que puede llegar a hacer y qué puede representar, ¿no? O sea, al Sí. menos de lo que tú conoces. A mí me gusta trabajar esas discusiones en las organizaciones con los extremos, ¿no? Entonces, Ok. nada IA, Sí, cero, cero, cero. todo IA, ¿cierto? Sí, es como esas comunidades que hay, tipo por allá ondas, ¿no? Que van y Sí, se meten por allá a sí. los, sí, está Pues, bien, válido. está O sea, bien, sí, está bien. Yo creo que uno como profesional en estas áreas y como empresas, uno debe estar viajando, o sea, dentro del propósito, ¿sí? Muy seguramente yo como veo el arte, o sea, esto ya pasó hace unos años cuando yo hacía una canción, yo, Tito, hacía una canción. em, Ahorita te echo un cuento de eso. y hacía yo una- también te cuento algo porque es muy charro Sí, ese tema. es un artista mexicano ahí que me robó el nombre, pero después te cuento. Ok. Entonces, ya molesto eso con mi sobrino, que le gustan los corridos tumbados. Ok. Entonces, entonces Tu guilty pleasure. sí, tal cual, tal cual. Entonces, uno tiene, digamos, esos extremos, ¿no? Entonces, estos artistas hacían sus canciones y otro artista la agarraba y hacía cosas y no había temas de derecho de autor, no había, aquí en Colombia es Saiko Asim, no sé, pues cada Ujú, sí, país sí, tiene sí. sus vainas y ahora usan una nota de una música, entonces ya, pum, le tienen que pagar, ¿cierto? Ahora, los artistas, ¿qué pasa? No hay esa protección de la creatividad, ni siquiera derechos de autor, sino la creatividad de ellos. Entonces, lo que tú decías con esas franjas grises ahí en la mitad que todavía no sabemos qué va a No, pues pasar, sabemos pero eso. yo digo, si yo veo que ese es un cuadro de Picasso, pues los derechos de autor son de Picasso, el que pinte de esa manera, así sea una IA, o sea, el que sea, y genere un retorno de inversión,
pues una parte de eso va para Picasso o Estudio Ghibli hace uno Ujú. del estudio de animación japonés. Eso debería ser así. Ahora, la ley tiene que armarse de esa manera, porque no hay protección ni hay leyes de protección sobre los algoritmos. Ujú. Entonces, si tú basas mi algoritmo en mi creatividad, me deberías dar algo. No está mal el algoritmo, pero me deberías pagar algo, que eso ya pasó con la música. Entonces es como poder hacer esa regulación global. Listo, pero yo subo mis datos, yo subo mis creaciones. En teoría dicen, esa data era pública, Ujú. pero te estás beneficiando con mi creatividad. Entonces me tienes que pagar algo. Pero no hay Sí, no, un no hay como marco. una regulación o a una cancha que me Claro, delimite cómo es que debo realmente claro. de transitar y Sí, de nuevo, ética, ¿no? Cómo debo de hacerlo total. correctamente. Yo no sé si en el caso de Paulina, que fue la que me hizo este comentario, si Pau me hablaba de eso o me hablaba un poco más del proceso creativo. De la Mm, parte que es como en esencia el arte, ¿me entiendes? O sí, sea, como yo tengo, no sé, tengo amigos, tengo un amigo muy cercano, pintor, y entiendo el proceso, mi mismo esposo es artista, o sea, digo, o sea, eso cómo lo reemplazas, o no, ni te preocupes, o, eh, yo doy un ejemplo. Cuando empezó a salir el entrenamiento de las primeras IAs generativas, porque hay los también chats, conceptos, exacto, eso es sí, uno solo que es IA generativa, que sí. es, genera contenido, genera, ¿sí? Y era cuando tú le preguntabas cosas y no, yo fui entrenado hasta el 2022 y no sé ese contexto hoy día. Entonces, lo que hacen los algoritmos es recombinar las opciones que les entrego de la mejor manera posible. Ujú. Pero, y eso, de eso han salido artículos. Cuando él empieza a intoxicarse con información de otras IAs todo el tiempo, pues va a estar recombinando siempre sobre lo mismo. Y aparentemente lo que es creativo, pues no es creativo, es una combinación de los algoritmos matemáticos que hay detrás. Como un Entonces, refrito, claro, ¿ok? muy bien combinado, con muchas cosas que lo convencen a uno de wow, pero ese punto creativo, o sea, la creatividad de ceros, que es tú te inventaste un nuevo concepto real, o sea, de ceros, Ujú. pues eso sigue existiendo y es el humano que le va a entregar eso a la sociedad para que después se cojan y haya, o sea, una nueva forma de dibujar, ¿sí? Ah, no, ¿qué es lo que hacen? Entonces yo puedo combinar 700 artistas y voto algo aparentemente nuevo, pero va a ser la combinación de eso que ya le entregué, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, ese aparente creativo, deberíamos inventarnos otra palabra para eso. Si hay cierto nivel de, pues si se ve algo nuevo de creatividad, digamos, Ujú. pero no en el sentido humano de crear algo, un concepto nuevo, Exacto, que ahí es donde deberíamos de mantener el arte, digamos, ¿no? claro, En esa parte de creación y de valorar esa creación humana que por cientos de años se ha claro. generado y se ha tenido, digamos, como esa claridad y esa De hecho, capacidad hay para hacerlo. estudios que dicen, o sea, cuando el usuario, el de marketing, mira cosas hechas enteramente por IA no reacciona igual en esa combinación entre IA humano o 100% humano. Ok. Oye, ¿y qué es lo que tú crees hoy? ¿Qué es lo más exagerado o sea, ya hemos hablado de tipo, voy y reto al doctor, voy y reto a no sé qué, o sea, tipo, para ti así como un ejemplo, una experiencia o lo que sea de venga, esto ya se desbordó, o sea, tipo, hay que hacer algo porque... Pues hay un punto, uno ve muchas noticias, primero uno no sabe si son generadas con IA o no, pero pues la persona que se enamoró de la IA y que le terminó y se suicidó. O sea, eso Eso es, existe, o sea, eso pues pasó. por eso te digo, o sea, eso lo ve uno en redes sociales, no sé si eso pasó o no, habría que revisar, Investigar, rear, sí. pero uno dice, si pasa eso es porque pues ya, pues está llegando a unos extremos porque es que es la vida, ¿sí? No es una campaña de marketing que me bajó el 1, el 2%, perdí O plata y vendí demás. más, sí, sí, sí. Claro. Madres, Entonces, wow. para mí, cuando interviene perder la vida, cuando interviene que una persona, la IA lo influya tanto que se enloquezca, que nos pasa en el día a día, muchos algoritmos de publicidad, de videojuegos, ya no es el videojuego uno con sus capacidades como Mario, Sí, sí, sí. sino, y mira, pues no es así, sino así. Sí, El Atari. el Atari tal cual, sino te está influyendo en tu psiquis. Entonces uno dice, ahí son unos extremos malos, saliéndonos de lo empresarial y todo Sí, eso, sí, sí. no el detrimento empresarial ni nada, sino del individuo, de la persona. Nos está criando un algoritmo, nos está condicionando un algoritmo. Por ejemplo, en redes sociales, o sea,
cuando salen esas recomendaciones, no, el algoritmo cambió y ahora tienes que publicar así y lo otro, no sé qué. Entonces, ¿dónde queda la autenticidad de lo que yo quiero poner en mi red social? Hablando de Pues una tu empresa. autenticidad como persona en general, ¿no? O sea, Entonces, no, como, todo el algoritmo me va llevando a algo. Entonces, bueno, si hubo un like, bueno, hubo un like, pero pues esa persona le vio valor a lo que le comuniqué, genial. Y así manejo yo mis redes sociales. O sea, yo pongo lo que honestamente creo que a alguien, así sea ese uno, le puede ser útil. chévere. Sí, y fíjate que es como un regresar, o sea, un poco son los ciclos que vemos en todo, pero es un regresar a, eh, bueno, aquí lo importante es el ser, la persona. Entonces, hablando del caso médico, del abogado, de lo que sea, del artista está ahí el ser. Y creo que eso es un tema que hoy preocupa mucho en el mundo empresarial porque vamos a hablar ahorita de la compañía, de la empresa, inteligencia artificial en la compañía. Ok. ¿Para qué? ¿Cómo? No sé qué. Es más, el que le dicen eso por acá en la base de la gente, que ya nos van a echar a todos. Todo Venga, se acabó y el se acabó trabajo. el trabajo. Pero venga, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso? Y en el mundo empresarial, ¿cómo has visto que viene también ese hype que Sí. estamos hablando? Y, qué son cuáles son los síntomas así que tú has notado más en el mundo empresarial acerca de la introducción. Vamos a hablar luego de la adopción, pero la Sí. introducción de la inteligencia artificial. Yo creo que empresas que venían trabajando como en esas oleadas de visualización, analítica avanzada, minería de datos, tienen sus equipos y llega una nueva oleada de... Entonces, para ellos es como, listo, llegó esta nueva oleada, ¿cómo cojo eso de a todas mis capacidades? Le sumo. Entonces, esas empresas son un estilo de empresas que son como las más maduras, como que se diferencian aún más del resto, porque ya son maduras. Lo mismo pasa con los profesionales. Los profesionales expertos que hagan una adopción adecuada se van a separar del resto también porque ya tienen una madurez, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Diferente al que arranca de cero, sí, que en lo humano es fácil verlo, ¿no? No sé de física nuclear, entonces hazme un ensayo de física, me lo hace, pero está bien, está mal, sirve para algo. En las Ujú. empresas pasa lo mismo, en esa introducción, entonces están las que ya venían con un nivel de madurez, con sus datos, con gobierno, data management, toda la historia, y ahorita llega una oleada y ¡prum! Se empiezan a separar realmente Como que el importante gap se se abre. abre, sí. Y Sí, las que ok. están en ceros, que es el otro extremo, porque a mí me gusta hablar de los extremos. Las que están en ceros, eh, algunas víctimas del mercadeo pues entran, hacen inversiones y pero realmente dicen, venga, pero esto no me sirvió. Entonces, ¿es eso? ¿Es la tecnología es mala? ¿La IA es mala? ¿No es lo que me prometieron? Pero olvidan que hay un factor humano dentro de la organización Ujú. importante que hay que Claro, también evolucionar para que potencialmente ese tipo de soluciones les den valor. funcionen. Sí, y creo que ese ya es en el uso, pero en la práctica inicial hablábamos ahorita hace un ratito acerca de la clave del propósito. Desde el C-level, desde el CEO, entender realmente su estrategia de negocio, el entendimiento de hacia dónde va, esta capacidad que decíamos ahorita, ¿no? Al inicio, es naturaleza humana luchar contra la incertidumbre. Tenemos un deseo infalible por a ver qué es lo que va a pasar ahorita en 5 minutos, Sí, pucha, o sea, déjese sorprender, ¿no? Y es como, sí, no, total. yo, Sí, yo yo quiero que saber. tanto hablo de cambio y que Sí. no sé qué, o sea, ahorita estoy viviendo un proceso, digamos, de adaptación al país y recuerdo el primer, así como, video que grabé fue como, a la que le gusta el cambio, le está costando. Claro. ¿Y por qué? Porque hay incertidumbre. Entonces, la compañía, o sea, ahí hay un rol importantísimo en poder generar un impacto y un impacto real, traducido en valor para el negocio, que es, venga, usted tiene una labor, ¿no? No está puesto ahí en esa silla porque sí. ¿Cuál es su labor? Entender el futuro, trazar una línea, dirigir la organización de cara a eso, ese es tu rol como director. eh, ¿Para dónde vamos? Entonces, esto no reemplaza, por lo pronto, o al menos no reemplaza esa capacidad de visión. Sí puede estallar la innovación, sí te puede Claro, dar ideas, sí te acompañar, puede claro. acompañar, exacto, pero desde aquí. Entonces, para hablar, digamos, del método de cambio, de un buen cambio gestionado, es importantísimo esa visión clara desde aquí, entendiendo que vamos hacia acá y que tengo que construir ciertas Para capacidades llegar. para llegar a esto. Sí. En ese inter, en cambio, eso se llama estructurar, ¿no? Entonces, estructura esa visión, luego alinea.
luego alinear y alineo cómo. Venga, y entonces están, sí, importantísimo acompañarse de expertos, de gente Sí. que realmente le haga a uno entender para qué funciona esto, qué inteligencia artificial aplica o no. Tú ahorita hablabas de capas, yo Mm. te digo, yo conozco así, tipo de profundidad, pero entiendo, digamos que al menos los básicos y hoy no sabes ni cuánto vale, ¿me entiendes? Eso es mucho, eso es poco, entonces pilas porque hay que asesorarse en esa parte porque no sabemos y no va y le pregunte al ChatGPT porque pues, o sea, empezamos Sí, mal. sí. ¿Sí? Entonces, como que ahí, y en esa fase de alineación me parece clave el entendimiento del valor de las cosas. Después, o reitero, hablando un poquito en este método, en un método de cambio, luego conectas. Entonces, ahorita sí, conectemos con planes, con formas, y ahí es donde de nuevo emerge el factor humano como una clave. Es decisor en si hay o no hay impacto, en si se logra o no se logra lo que querías hacer al principio. Entonces, fundamental y seguir viendo y todo esto. Finalmente, cuando empieza a suceder, vamos a suponer que lo hice bien, me asesoré, tengo mis cosas. ¿Qué es lo que yo tendría que esperar cuando implemento inteligencia artificial? ¿Qué es lo que pasa en la organización o qué es lo que debería de suceder? Tú, mientras hablabas, me acordé en el proceso de mi trabajo doctoral, pues uno empieza muy desde lo técnico, ¿no? Ujú. Las tecnologías, los algoritmos, la data, y realmente en literatura hay muy poco sobre el impacto real, Ok. ¿sí? Entonces, ese impacto real, o sea, ¿qué empiezas? O sea, ¿qué he visto yo en proyectos de adopción de data, algoritmos, tecnología, IA? Que a veces cosas que, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa de un periódico, suscripción en papel, 30% de deserción, entonces el paradigma era, no, como ya todo el mundo quiere digital, pues Ujú. ya nadie quiere comprar papel. Entonces empezamos a hacer los algoritmos, disminuimos la deserción al 7%. Entonces, lo que empieza a pasar realmente cuando uno tiene una adopción de ese tipo de capacidades es que empiezan los datos a mostrarle cosas que uno no es capaz de ver como humano. Wow, ok. Sí, ¿Cómo así? ¿Cómo sí, así? claro, tú dices, tú asumes, tú creas tus paradigmas en la empresa. Tú dices, no, como la gente ya quiere internet, pues es normal que se vaya el 30% de la gente anual. Entonces lo que toca hacer es presión comercial para traer el 32 y que la base no No, baje. ujú. Pero cuando los datos empiezan a decirte, mire, es que a esta persona no la llamaron, la IA dice, a este en lugar de regalarle un libro de cocina en renovación, dele de política pública, a este empiezan a personalizar, a no decir tengo una campaña de ventas y una de renovación, sino 5.000 campañas diferentes, a cambiar la forma de operar el call center, a no renovar solo por call center, sino digital, por mail, Eso cambia la empresa. Y cuando los datos te dicen hacia dónde ir, hasta en cosas que tú ni siquiera habías visto. Me pasó en banca que pues la cobranza es por teléfono. ¿Usted cómo va a cobrar por redes sociales? Eso es imposible. A mí cuando me dicen que es imposible, dice, ahí hay mucho dinero. Ok, Entonces, cuando uno gestiona bien y hace bien el ejercicio, empieza a ver las cosas imposibles posibles. ok. No todas, pero las que los datos y la IA puedan impulsar. Entonces, cuando una organización madura organizadamente, uno en el proceso uno está dudoso y me ayuda y me mejora un 1%, un 2%, pero cuando empieza a ver uno cosas que ni siquiera uno ha visto, pero la IA le puede decir basado en los datos de sus clientes y en la tarea bien hecha como tú lo has Ujú, descrito, eh, ahí es donde uno dice, "Guau", ahí el efecto wow realmente, pero hay que trabajar. Y bueno, tú lo describiste perfecto todo el proceso. ujú. Para mí es ahí donde Ok. uno dice, esto hay más allá de lo que realmente empecé a fabricarlo. Entonces sí, me mejoró 10% la productividad, me subió el 30% no sé qué, creé nuevos canales, pero cuando empieza uno a ver cosas que como humano no es capaz de ver, porque humanamente hay cosas que uno no puede ver, Ujú. ahí uno dice, wow, esta empresa lo está haciendo muy bien. Ok, entonces es un reto. Fíjate que hace como, no sé, unos 2 meses estuve en Medellín en la Cámara de Comercio con Dama, con, Mm, con la Asociación de Data Data management, Management. Ujú. Y estaba presentando este que te digo, este paper que estoy trabajando de sí. economía del cambio. Y tenía, creo que eran como 80 personas, todos técnicos. Mm, Todos, tipo, son los de datos en las Sí, organizaciones, gobierno, datos, son los CIOs, ingeniería. son los CTOs, bueno. Y algo que yo les decía es el gran reto para el cambio, hablando, digamos, del concepto cambio como una capacidad de la organización,
es lograr entender la trazabilidad del impacto. Y entonces ahorita tú lo mencionas y dices, bueno, es que pueden venir impactos que no habías visto. Y entonces se vuelve, reafirmo mi tesis de la importancia, Claro. justamente hablando de datos, del mismo dato del impacto y empezar a monitorearlos. Yo les preguntaba y les dije, oigan, vamos a ustedes que son tan técnicos, aquí todos los Sí, data, whatever, todo lo, scientists todo, o lo que sea, AI, todo. entonces todo, sí, strategic, lo que sea que le quieran poner, este, ¿cuáles son los últimos 3 impactos de los cambios que han tenido en sus organizaciones grandes? No hablemos, Sí, no hubo ninguna nada, respuesta. sí, Y qué es lo que me pone a reflexionar esto con lo que tú dices, oye, hasta la inteligencia artificial es una capacidad que no se cansa, que puede seguir haciendo. Hombre, pues empecemos entonces por ahí, ¿sabes? Hasta sería un buen llamado como una buena forma de introducir la inteligencia artificial como un elemento, una herramienta que potencializa la capacidad de cambio de la sí, organización. Bien interesante sí. porque realmente es como Santo Tomás, ¿verdad? O sea, Ah, tipo, no, totalmente de para acuerdo. el dedo a Mm, la llaga, porque es sí, que venga, muestre a ver. Y lo que tú dices es, se encuentran o se pueden lograr resultados extraordinarios. Y eso, ¿cómo lo vas a saber si ni siquiera sabes cuáles son los resultados? sí, eso es lo primero. Entonces, madre mía, qué gran reflexión. No, chévere, porque al final del día, estamos hablando de ciertas cosas que son como pseudomitos, digo, ¿no? Como, y este miedo, pero es que este miedo llega cuando probablemente no está clara la estrategia. Claro. Entonces vengan CEOs y siéntense y piensen en la estrategia con inteligencia artificial como una herramienta Sí, para que su organización sea capaz de cambiar bien sí, y deje de meterle miedo a la gente, que es que o sea, la gente ahí va a estar y no pasa nada. Y hay algo que me parece importante que es el llamado a las personas como una conciencia, también una responsabilidad importante en el uso de este tipo de tecnologías, es que somos tan perezosos también, que esto vino a hacernos más perezosos. sí, Y entonces el que no leía, pues ya no lee, menos. menos. Este, o sea, reitero, para mí hay un gran tema de ética sobre esto en la sociedad, en el manejo, o sea, yo no me imagino, mi niño tiene 4 años, Mm, no sé este pelado qué va a hacer, ¿me sí, entiendes? O cómo va a ser su capacidad de razonamiento si es que no lo guiamos nosotros bien. sí. Pero, o sea, no hay muchas cosas que es esto. Bueno, una pregunta así de la experiencia que tú has tenido. ¿Tú crees que estamos hoy preparados en Colombia, al menos en el sector que conozcas así, para hablar de inteligencia artificial responsable? Yo creo que no. Y yo creo que en el mundo, sí, porque hay diferentes posiciones, ¿no? Obviamente los que la promocionan, pues, Sí, claro. Como lo que tú decías ahora, ya, si este es un genio ni A porque está vendiendo cursos, o sea, tipo, ponga a hacer, a estallarla, brother, así. claro. Y hay un ejemplo claro de esas evoluciones que es una serie en Netflix que se llama El Dilema Social o El Dilema de Ujú. las Redes Sociales. Es Sí, sí, sí. igual, pero quiten las redes y pongan IA. Están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, Sí, ahí si les habla, dejamos el link porque es sí, súper bueno. Sí, sí, te pone a si reflexionar al estamos hablando de menos. Sí. responsabilidad, te aseguro, y ojalá estemos vivos en 20 años, pero digo, van a haber un documental de eso, de vicepresidentes de estas empresas retirándose y diciendo, no, realmente no hacía todo lo que hacía. Lo que ya, véanse ese, Sí, sí, ese, ese sí. documental, es eso, quiten redes sociales y pongan IA generativa. Y ahí Para mí, tenés. para mí, por eso digo en el mundo, ¿sí? Y el otro extremo, de nuevo, el otro extremo es que han hecho tan buen marketing que ya llegan los directivos y dicen, no, pues compremos esto y ya, no va a pasar. Entonces, yo creo que hay un nivel, obviamente habrán empresas que son súper responsables, el método, ya son maduras, ya han vivido varias oleadas del De uso de datos, cambios, de exacto, sí. cambios, tienen, y eso es algo bien importante. Para mí estos proyectos de inteligencia artificial son más proyectos de innovación que de implementación tecnológica. Ok. Entonces, las empresas que tienen esa cultura innovadora de absorber cambios, de medir el cambio, ¿no? Son como generan una adopción más responsable. Ujú. Sí, Pero claro, porque tienes una aplicabilidad. El caso de uso es súper clave. total, Y por eso esa primera parte importante desde la estrategia, tener esos claros esos casos o esas líneas en sí, donde al menos voy a empezar a sensibilizarme, ¿no? Para lograr entender que
qué es un resultado. Sí. Y luego decir, logré un resultado extraordinario, Sí. ¿verdad? Entonces, como que esas decisiones o ese tipo de cosas, bueno, entonces tendremos tarea Mucha. para hacerlo allí. Yo creo que digamos, una última reflexión, Tito, puede dirigirse o podrías dirigirte un poquito a los líderes que hoy tienen esta responsabilidad o porque les gustó, o porque les Les tocó. tocó, o porque, pues, hombre, hoy hay que ver esto dentro de la planeación y dentro del concepto estratégico de la organización. ¿Qué recomendación le darías a estas personas que estamos, me incluyo, Sí. al frente de estos proyectos de transformación, de creación de valor, de cambiar la empresa? ¿Qué hacemos, verdad? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Em, tú has mencionado a través de la charla varios elementos, digamos, que yo he identificado como en esas empresas un poco más exitosas en esto y las que no tanto, y es un compromiso de la alta gerencia, tú lo mencionaste. O sea, si no hay un compromiso de la alta gerencia, mejor no empiecen a probar por probar. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo se logra un compromiso de la alta gerencia? Entendiendo realmente esto cómo funciona. Yo tengo varios clientes que ahorita estamos en ese proceso, capacitando, mirando, y ahí se ven oportunidades, haciendo como cuando uno hace planeación estratégica de negocio, ¿sí? Que uno mira oportunidad, lo mismo, pero planeación estratégica, y hay un concepto que yo desarrollé en mi trabajo doctoral que es estrategia de datos e IA, y es pues mezclar esos dos conceptos, ¿sí? El negocio es entender bien la tecnología y qué me puede ayudar a generar impacto. Entonces, primero, generar ese compromiso genuino, pero pues a través del aprendizaje. Dos, una vez el compromiso, pues lo integro a mi planeación estratégica. No es algo que dice, ya hice mi planeación, entonces ahora solucioname allá tecnología con esto. No, sino integrado, porque a veces uno piensa una forma de hacer las cosas, pero ya este tipo de apoyos en inteligencia artificial dicen, no, eso no es por ahí, sino lo debería hacer de otra manera de una vez desde la planeación. Entonces es integrado a la planeación estratégica. Cuando ya tengo esos retos de negocio, aterrizarlo a esos casos de uso. Sé que es complejo, sé que es difícil, y esos casos de uso no solo es quiero vender más, sino quiero vender más, en qué segmentos, con qué tecnologías, tengo la tecnología, debo comprarlo, tengo los perfiles, o sea, todos los factores para que eso tengo que cambiar procesos. Y una vez defina qué hacer, pues ya y hay una parte fundamental que me ha funcionado mucho y ahorita hay como un boom de eso también, y es la experimentación, ¿no? Ok. O sea, antes de lanzar y decir yo compro y ya le conecto esto a los clientes, pruebe con sus clientes, pruebe con sus clientes, personas, empresas, y solo lance lo que más impacto pueda generar. Entonces, si ves ahí, no hable casi de tecnología, Ujú. sino de la parte estratégica. Entonces, cuando hago este tipo de sesiones o discusiones o clases con personas que trabajan en estrategia, me dicen, pero es que eso es estrategia. Le digo, sí, sí. Y yo no entiendo por qué las empresas, si hablábamos ahora, para abrir un punto de venta revisan una cantidad de cosas, pero para esto no, compren la tecnología, no, espere, O es responsabilidad del CIO y ya. y ya, y entonces que Que, definan. por ahí digo yo, reitero, lo veo como un tema de capacidades. Hoy la estrategia se tiene que acompañar de entendimiento de la inteligencia artificial como un motor, Mm, de entendimiento de la capacidad de cambio como un motor sí, de la organización, pero eso tiene que estar en la agenda del C-Level, no claro, está en la agenda allá. del peor es nada, Sí, digo yo, del practicante, sí. o sea, porque eso pasa. Entonces terminas haciendo una discusión de cambio en la organización con una persona que tiene, bueno, al menos que no tiene El poder de el poder influencia dentro de la exacto. organización, de Sí, acuerdo. y creo que este mismo tema también con inteligencia artificial pues se vuelve realmente parte de la agenda del director general Sí, y de la capacidad que tienes o no tienes de transformarte o de morirte, que ese es el cliché, pero sí, pues es que es la pero realidad. O sea, hay datos, hablando de sí. datos, yo utilizo una información de S&P, tipo de la vida de las compañías en los años 50, Ah, 60, claro. ¿Y tipo cómo? cuánto duraban Mm, siendo S&P mm, 500, ¿verdad? O sea, sí, tipo, ahí estás, sí, fuerte, de las que dices, jamás se van a desaparecer, sí. o sea, ¿Y qué son, ha pasado? exacto. ¿Qué historias conocemos, tipo, ya súper choteadas, me dicen en México, pero sí, Kodak, sí, 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 porque es que pasa, y porque es que son tan grandes que dices, así siempre lo he hecho y así lo voy a hacer, ¿y quién me va a venir a mí decir que no? claro. Entonces, ojo, pilas, porque lo que me llevo, digamos, de estos minutos, Dito, aquí hablando es, esto no es magia, en efecto, no es magia, es algo que hay que entender, que hay que ver con la rigurosidad, me parece, hasta académica que requiere.
No es un chat GPT, no es una cosa como irresponsable. Ojalá de esto se lleven este mensaje, ética, mucha ética alrededor del uso de este tipo de cosas, pero también ese desconocimiento genera miedo y genera incertidumbre. Entonces, no lo hagamos irresponsablemente, ¿no? Como que el llamado es un poco a eso y el impacto. Creo que ese también es un gran outcome de aquí, es cómo realmente tangibilizas el impacto de esto, porque esto viene a ser extraordinario. O sea, Total. usted utiliza bien la inteligencia artificial y la va a estallar. Mm. Entonces, pues ahí está, qué bacano. O sea, a mí me genera ya es más como ganas de, venga, ¿qué más tengo que ¿Qué hago? aprender? ¿Qué hay Sí, que sí, hacer? ¿Me entiendes? total, Voy a total. tomar el curso del güey que no está haciendo dinero. No, mentiras. Sí, Pero realmente el cambio entonces empieza más bien back again sí, a la persona, a la capacidad estratégica, a la capacidad de ver, a la capacidad de moldear este tipo de cosas. Por lo pronto, no sé, como dices tú, no sabemos si en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 20 años va a seguir siendo igual. sí, Por lo pronto hoy me llevo ese mensaje, sigue siendo muy relevante esa capacidad de propósito, de entendimiento, de visión, de líder y que va más allá de los algoritmos. O sí, sea, que tengamos ese criterio. Ojalá también no nos dejemos de educar, no nos dejemos de educar conscientemente, de ir a la academia, de valorar un libro, un trabajo riguroso en un doctorado, a irle a creer a algo, una nota que quién sabe quién hizo. Entonces, seamos como cautelosos, ¿no? con, sí, con el tema para esto. Entonces, me llevo ese gran mensaje, Tito. No total, sé si súper. quieras compartir algo más para nosotros que hablamos de cambio sin hablar de cambio, pero ¿qué nos quisieras compartir? Sí, igual mientras también das, digamos, como ese cierre, eh, veo uno muchas publicaciones alrededor, a veces no de fuentes tan validadas como mencionas, y dicen, esto es otra tecnología más, ¿sí? Es como la internet, como cuando hubo energía solar, energía eléctrica, yo les digo, la diferencia es que estamos pretendiendo que emule el pensamiento humano. Y eso hace la diferencia. Para mí no es una oleada más técnica, ¿cierto? De capacidades, sino eh, tengan en cuenta eso, emule el pensamiento. Claro, Entonces, crear redes neuronales, eso es lo que está claro, haciendo. está Ujú, emulando. ujú. Entonces, para que emule algo apropiado, pues mi pensamiento tiene que ser apropiado. Entonces, allá toco con lo que dicen, nos tenemos que seguir formando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que entender en profundidad, porque si no tengo nada en la cabeza, eso es lo que voy a moldear. Sí, y como cualquier sistema, ¿eh? Trash in, trash out. Sí, total. Entonces, Ese es más como el bien creo reto. que aquí es lo que traemos en la cabecita. Bueno, Sí. pues muchísimas gracias, Tito, por acompañarnos. Esto fue Voces de Cambio por 81, el podcast donde hablamos de cambio sin hablar de cambio. Y si les gustó este capítulo, compártanlo, déjenos sus comentarios y estén pendientes, por favor, del próximo episodio que seguimos hablando de transformación. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Tito, por Gracias por la acompañarnos. invitación. Bueno, mil Vale, gracias. chao.